equipo de Anderson, equipo de Omar, Jero. Vamos a decir, ni siquiera el mismo equipo. Pero Omar es mi equipo. Ah, ok. Gabriel, John. ¿Cómo van con esas Pero propuestas? nosotros, Dime, te escucho, Anderson. pues sí, para mostrar lo que hemos hecho. ¿Quién comparte? O me lo envías al WhatsApp y yo lo publico. No, vale, pero es que yo le comparto pantalla. Ok, listo, perfecto. A ver, para tener una mejor resolución, voy a esconder el video por aquí. Pero mire, esas son las que hemos hecho hasta el momento. Ok, fíjense una cosa, muchachos. Así estemos trabajando por equipos diferentes. Sabemos que hay algunos que tienen un poquito más de experiencia o conocimientos en la área técnica, porque este conocimiento no lo vamos a adquirir leyendo el libro, lo vamos a adquirir tal vez en la práctica. Y muchos de ustedes lo van a, en este caso, desarrollar o implementar con mayor capacidades cuando ya estén en su área laboral. Pero es importante tener esos conocimientos al menos básicos, técnicos de lo que son esos elementos que componen, en este caso, a la red que nosotros estamos proponiendo en la parte de hardware de Circapod. Entonces, ustedes lo van a mencionar, tiene la palabra Anderson o cualquiera del equipo para que nos describa qué es lo que está proponiendo que debería tener en este caso nuestro modelo de arquitectura de hardware. ¿Tienen la palabra? Ajá. Tenemos los elementos técnicos, que son esos que tenemos allí. ¿Qué nos hace falta? Este es como me imagino un primer esbozo. Ya hicieron el gráfico de cómo estarían ubicados cada uno de estos elementos dentro de lo que es el modelo tecnológico. Pero es que esa parte es la que no tengo muy clara. Pues toca diagramar como tal. ¿En qué tipo de diagrama? Fíjate, voy a compartir un momentico aquí y les voy a mostrar. Recuerden que ustedes tienen una herramienta en línea con la que hemos trabajado. Que es la DiagramNet. Espérense, vamos a buscarlo por aquí. Estaba aquí en este codelice. No, este codelice no lo necesito ahorita. Vamos a trabajar con DiagramNet. Recuerden que DiagramNet nos hemos dado cuenta en la práctica que es una herramienta en línea que viene muy completa, al menos con todo lo que son las plantillas básicas de diseño. Y también tiene plantillas para lo que es el modelo de Harvard. No sé si lo curiosearon porque les dije que revisaran DiagramNet, que está allí. Vamos a crear uno nuevo. Y aquí lo tengo, miren, en la parte de Network. Ustedes le dan, tenemos de software, lo tienen de software y lo tienen en Network. Aquí, miren, donde dice Network, ustedes le dan crear. Y tenemos diferentes plantillas que les está mostrando para trabajar con este. Yo creé uno desde en blanco. No tomé en cuenta lo que tenemos allí. No me traje el correcto. Déjame yo hago uno nuevo porque no me traje ninguna de las plantillas. Network, aquí está. Y fíjense, aquí están diferentes modeladas, en este caso lo que representa una plantilla de cómo puede estar ubicado ese modelo. Aquí hay una, tomemos la última.
¿Qué es lo que significa ese modelado tecnológico de Harvard? Ese modelo tecnológico, esto. Ustedes dijeron que tienen elementos que van a estar, en este caso aquí lo tenemos como, fíjense que es muy importante el elemento redes que está manejando la herramienta, porque nos está diciendo que depende de la distribución que ustedes les vayan a dar a esos nodos o esos, es decir, a esos equipos de computación tecnológicos, se va a dar la forma del tipo de red. Este aquí, como está visualizado en este modelo, lo tenemos tipo, aparece un nodo central, parece una estrella. Me está diciendo que todos realmente los elementos o la parte tecnológica de este modelaje están en torno a este router. O sea, todos se conectan directamente a este router. De esta manera está distribuida este esquema, por darles así, porque en realidad es un ejemplo de cómo nosotros podemos sugerir. ¿Existe algún modelo único? No, no, porque todo va a depender de los equipos que ustedes están proponiendo. Entonces tú tienes allí que me mostraste, Anderson, me mostraste un mouse, o sea, los equipos básicos, ¿cómo lo vas a ubicar? Entonces es como imaginarnos, ay, pero yo tengo que conocer el comando. No, no tenemos que conocer el comando porque eso simplemente nosotros adaptamos nuestra propuesta a la estructura física del comando. Pero tenemos que saber cómo van a estar conectados, o sea, quién está conectado a quién utiliza a quién, cuál es el mejor acceso, si yo voy a trabajar con un servidor, cómo debería conectarlo, si lo quiero tipo estrella, lo quiero distribuido, cuántas computadoras vamos a plantear. Tú hablas allí de unos mouse, de unos PC, cuántos PC se van a usar, cuántos mouse se van a usar. Eso representa la ficha técnica que también debemos desarrollarla de cada uno de esos equipos que están allí. Este puede ser un modelo, vamos a ver cuál de los otros. Puedo tomarlo también, los puedo tomar de internet. Fíjate que hay otro mapa. A este, por ejemplo, este que está distribuido. Me está hablando de distribución. Claro que ya aquí estamos hablando de un nivel de complejo de manejo de diferentes. Estoy hablando, se ven allí como terminales, como muchas terminales. A ver, hablamos en una nueva ventana. Entonces, ¿qué me está reflejando este nuevo modelo? Mira, aquí lo tengo. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y aquí, mira, este es otra forma de modelar. Que en este caso estoy utilizando. Ah, mire, me está diciendo que le está trabajando con tecnología en la nube. Que tiene en la nube, fíjate, en la nube están conectadas directamente a las bases de datos. A través, o sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo estoy utilizando servicios a través de una red internet con servicios en nube para cada uno de estos grupos de servidores, que veo que en este caso son servidores, almacenamiento de datos, información, y aquí tengo como que serían, en este caso, en este modelo planteado, mis terminales remotas. Y lo mismo ocurre de este lado, o sea, ellos están conectados, parece una distribución geográfica que se conectan a través de la nube, como que se estuviesen geográficamente ubicados en diferentes espacios. ¿Ok? ¿A qué hicieron? Bueno, pueden tener una aplicación en la nube, pueden tener una base de datos en la nube, pueden tener un servicio en internet y este es el modelo que yo representé. Todos ellos se conectan a través de la nube para poder intercambiar la información. La forma como tú vayas a hacer el dibujito es propio de ustedes. Ah, pero si yo no tengo ninguno de estos, yo lo único que tengo es una herramienta local, trabajen localmente. ¿Cómo vamos a trabajar localmente? Fíjense, yo les muestro localmente cómo se puede trabajar. Yo localmente, recuérdense que la idea es que el trabajo se va a hacer un poquito mayor, sí, tal vez sí. Porque recordemos, yo tengo una versión muy vieja, recuérdense que la versión nueva nos permitía insertar iconos. Yo no tengo esa versión nueva que lo maneja aquí. Bueno, pero puedo trabajar. Hay una que te decía iconos y con los iconos se puede trabajar. Lo puedo buscar en la línea. Ah, bueno, yo tengo una imagen prediseñada y lo me busco en línea. Listo, me voy a internet. Me voy a mi internet y yo busco por aquí mapas modelo tecnológico. Generalmente se trabaja mejor con Visio. Yo no tengo Visio instalado aquí. Fíjense, mire, que existen muchos modelos con los cuales ustedes simplemente van a representar cómo se está usando los equipos tecnológicos que se están manejando o los que ustedes se proponen. Cómo van a estar distribuidos, quién va a estar conectado a quién. No, esta ya es otra cosita. Ya no nos están mostrando. Vamos a colocarlo así. Diagrama. Que esa es la palabra correcta. Ah, mire, fíjense este que tenemos acá.
La idea es que trabajemos con no tipo conceptual, porque aquí nos está dando como una diagramación tipo conceptual, no. Trabajen con elementos que sean reales, algo así. Que yo pueda decir, mire, yo te voy a utilizar 3 computadores, miren este modelo tecnológico. ¿Qué es lo que está trabajando? Mire, aquí me imagino que la muralla representará el firewall que tiene la empresa para lo que es, en este caso, filtrar los servicios de Internet. Todos necesitan una conexión a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en este caso la aplicación que ellos están manejando está totalmente basada en la nube porque utiliza Internet para, en este caso, será la búsqueda, el respaldo. No, aquí está trabajando con distribuidos. Tenemos 2 tipos de redes. Tenemos, aquí parece un servidor de base de datos. Tenemos atención al cliente, lo que son todo lo que es pedidos. Tenemos aquí un radio. Entonces estos son en este caso las propuestas que ellos están manejando y simplemente es un modelo, un dibujo, un diagrama de cómo van a estar conectados. Aquí están los escritorios remotos, que me imagino que son los que van a tener hacer los servicios, la solicitud de servicios, y estos son los que van a generar la respuesta. Esto está en forma interna, local, y después en internet es donde se hará la transmisión. A ver. Entonces, ¿se entendió lo que hay que hacer con esa parte, Anderson, que ustedes tienen allí propuesto? Sino que yo había entendido más que todo que la parte del hardware era como de un solo computador como tal, pero ya veo que es como del sistema como tal. Pero es que recuérdense que nosotros estamos haciendo una propuesta. Eso lo tienen que discutir entre el equipo. ¿Por qué? Porque recuérdense que hemos propuesto que los usuarios pueden hacerse un registro, ellos automáticamente, sin necesidad de ingresar, sino hacer su pequeño registro, de manera que cuando ellos vayan a visitar ya sus datos estén almacenados. O también dijimos que hay un usuario que está encargado de autorizar el acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otro computador que está usando el funcionario, ya van 2 computadores. Pero dijimos también que tenemos quién es el que hace los reportes según lo que planteamos en ese SRS. Respóndame allí. Creo que el comandante. El que genera los reportes y la parte estadística, que es la toma de decisiones, lo hace el jefe. Entonces, él no va a bajar al computador del funcionario para hacer, en este caso, ese tipo de solicitudes o ese tipo de manejo de la herramienta. Obviamente, él también debería tener un computador y tenemos que reflejar ese computador que va a tener el comandante conectado a quién, a ese servidor que ustedes plantearon también en las opciones tecnológicas del SRS. Dijimos que hay un servidor donde se le va a hacer respaldo de datos a la información y se le va a trabajar los backups como medidas, en este caso, de mantenimiento. Entonces, ¿cuántos computadores estamos evidenciando en esa lectura que hicimos de SRS? Ya yo tengo 3 computadores que están allí. Obvio que el computador va a tener todos los elementos que representa un computador y puede tener hasta una impresora. ¿Quién debería tener automáticamente la parte de la impresión? El comandante, ¿no? Que era el que en este momento va a generar los reportes. Entonces, fíjense que a medida que yo estoy describiendo y haciéndolo realidad, lo que ustedes propusieron en ese SRS, me doy cuenta que van surgiendo esos elementos. Entonces, yo los voy agregando a mi diagrama. Ya tengo impresora, ya tengo equipos, ya tengo servidor. Ah, sí, pero entonces resulta que tal vez cuando yo hable de verificar, porque yo puedo hacer una verificación. Alexander, pero deja de pasar. Estos muchachos son una cosa seria. Si yo quiero hacer una verificación de datos, por darles un ejemplo, que puede ser un servicio que más adelante se le puede colocar al sistema, de determinar si la persona realmente existe o no, yo quiero hacer una conexión o un servicio a la registraduría y quiero hacer una búsqueda porque puede hacerse. Entonces, el funcionario tiene que verificar si los datos que esa persona ingresó son ciertos. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, acuérdense que la registraduría tiene un servicio donde usted incluir simplemente el documento, te dice si existe o no existe la persona, si está viva o no. Eso lo puede hacer el funcionario para comprobar, en este caso, los datos para dar o no permiso al ingreso de esa persona o de ese civil o de ese funcionario. Pero entonces resulta que ahí yo estoy hablando de otro servicio que también lo tengo allí. ¿Cuál es ese servicio? Tengo un servicio de internet. ¿Y qué necesito para tener un servicio de internet?
yo necesito tener un módem, que es el que me va a permitir en este caso la conexión a la nube o en este caso al servicio, y debo tener un router. ¿Por qué? Porque si los tres computadores que tengo allí van a tener acceso a internet, tiene que haber un mecanismo que me distribuya entre los tres computadores que hasta el momento son los que estamos planteando. ¿Se entiende esa parte? Entonces, la idea es que ya ese RS que ustedes hicieron, que es un reforme, requerimientos de usuario, lo estamos haciendo realidad. Ya todo ese análisis que hicimos, ahora tengo que plasmarlo en realidad. ¿Por qué? Porque estamos en planeación y aquí tenemos que hablar de costos y tiempo de ejecución. Entonces, ¿costos de qué? De toda esa herramienta, de toda esa tecnología, de todos esos equipos que se van en este caso, a proponer porque estamos planeando. Y de igual forma, así como yo hago ese requerimiento de hardware, de lo que se supone que va a tener nuestra herramienta, también debo sacar la parte del software. ¿Cuál es la característica particular que tiene el hardware? La ficha técnica, mis corazones, porque recuérdense que vimos en el material de apoyo que la ficha técnica, ahí les dieron un ejemplo, no quiere decir que sea el único, sino que esta parte de la ficha técnica, descargo aquí ficha técnica, su ficha técnica simplemente es ese documento, porque acuérdense que todo lo vamos a dejar siempre con un producto. Toda etapa al final siempre va a tener un producto en físico, que va a ser el reflejo de toda esa etapa que se está desarrollando. Entonces, ¿qué tiene? Mire, aquí tenemos lo que debe tener una ficha técnica. Su ficha técnica va a tener características técnicas del computador. Aquí lo tenemos, el nombre, si pertenece a alguna característica específica, por ejemplo. Aquí donde vamos a decir solución o proyecto es nosotros que estamos trabajando en nuestro Circapol. Y entonces, ¿qué tiene? Esta descripción. Ellos están hablando en este caso de las características físicas, es decir, cómo los veo yo por fuera. De eso yo puedo hacer un diagrama con estos elementos que tengo aquí. Yo hago un diagrama y los conecto como yo supuestamente van a estar conectados. Cuando yo ya voy a característica técnica propia de ese computador, a ver, permítame acá un momentico, mis corazones. Cuando yo llego a esas características, ya va, fíjate, yo pongo aquí, lo que pasa, ya va, mis corazones, permítanme ocultar aquí esta imagen, eso. Cuando yo llegué a esas características técnicas de la computadora, ya ahí estamos hablando, que fue lo que les dije, que les recomendé que ubicasen en Google o en Internet o en lo que ustedes deseen. ¿Qué voy a ver allí? Ya estoy viendo ya las características propias de ese dispositivo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son esas características? Va a depender del dispositivo al que estamos describiendo. Es decir, si fíjense que ellos lo tienen aquí, en este caso, tarjeta madre, estamos hablando de la computadora y ellos me dieron las características físicas. Cuando yo quiero ver mis características técnicas, ya estoy hablando hardware y software propiamente dicho. ¿Qué velocidad tiene? Todo lo que es como quien dice la parte interna. Esos requisitos que mínimo debe tener para que pueda funcionar correctamente. Ay, profesora, pero ¿cómo puedo saber yo eso? Bueno, muchos de ellos ustedes lo pueden, vuelvo y les repito, esas búsquedas que se hacen en internet, podemos ver allí características tanto físicas como técnicas del dispositivo con el que están trabajando. Fíjense que aquí en la parte técnica también nos dicen qué sistema operativo está manejando. Y eso es muy importante porque ustedes en el requerimiento de usuario y en la parte de software dijeron allí cuáles serían, en este caso, esos software que recomiendan para que la herramienta funcione correctamente. Estas son algunas de las fichas técnicas que se están manejando. Fíjense que lo están haciendo por cada dispositivo. Si nosotros identificamos 3 computadores, ojo, no hay que hacer 3 fichas técnicas de los 3 computadores. Yo hago una ficha técnica por computador. Que si tenemos 4 impresoras, si las impresoras son diferentes, que no es la idea, porque ¿por qué de impresoras diferentes no es la idea? Porque el mantenimiento es mucho mayor que tener que hacerle mantenimiento a un solo dispositivo de las mismas características. Es decir, compramos 4 impresoras y todas son las Cherjet, Inkjet y el nombre, la descripción que sea. En este caso tienen una 1020.
Hacerle mantenimiento a las 4 va a ser mucho más económico y rentable, en este caso para el comando. ¿Por qué? Porque el técnico que venga, si hay un técnico que hay que desplazarse a hacer alguna reparación, puede trabajar con las 4 al mismo tiempo, si es que las 4 están dañadas. A muy diferente que sean impresoras que sean de marcas diferentes. Por ejemplo, esta es estamos hablando de una HP, y resulta que también el jefe le gusta, no le gustan las HP, sino que el jefe le gusta trabajar con Epson, y resulta que el otro consiguió que la Canon la consiguió mucho más barata, porque estaban en oferta. Entonces imagínense el mantenimiento de 3 dispositivos que sean totalmente diferentes marcas y en características. Entonces, vuelvo y repito, se hace ficha técnica por característica de dispositivo, por decírselo de alguna forma. Si yo tengo 2 escáneres, lo hago en función de característica técnica, como que si fueran los 2 escáneres del mismo tipo. Si estoy trabajando, miren, para conectarme porque es lejos y no tengo repetidoras porque no son más costosas, trabajo con 2 routers conectados y hago las características técnicas de ese router que tengo allí. Obviamente no estamos planteando 2, 3 servidores, sino uno solo. Entonces tocaría hacer la ficha técnica a ese, en este caso a ese servidor. Se hace ficha técnica, tanto física como técnica en este caso, por dispositivo que se está trabajando. Ellos aquí manejan una tabla de garantía. En el caso que estemos adquiriendo el dispositivo y presentar una mayor información, cuando yo vea en Mercado Libre o en cualquier compañía de esas que venden productos tecnológicos, siempre hay un estándar de garantía. Entonces lo colocamos allí 3 meses, 6 meses, 5 meses. Eso va a permitir al momento de mostrar, en este caso, esta propuesta, que son equipos que han sido validados, que su información ha sido verificada, y entonces ustedes tienen en ese caso dominio de la información de ese dispositivo con el que están trabajando allí. La ficha técnica hay que incluirla para lo que corresponde ese diseño del modelo de hardware. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un esquema, vamos a tener un dibujito donde representamos cómo van a estar conectados los equipos. Pero mire, aquí hay uno que dice laptop. Bueno, igual, pues dice que esto trabaja un copy-pegue y tenemos 2 laptops. Pero entonces es mucho más rápido un PC. Estos son propuestas. Bueno, yo voy a proponer que mejor que sean lacto porque son más fáciles de manejar, porque las personas están más cómodas, porque el espacio en el escritorio se reduce si yo estoy trabajando con un equipo portátil a tener que trabajar un equipo de PC. Bueno, entonces trabajamos con lacto. Pero resulta que yo quise trabajar en la parte del espacio donde va a estar el data center con el servidor. Obviamente allí no nos va a importar las limitaciones de espacio porque el equipo necesita, aparte de ello, tener un ventilador, necesita tener una parte de acondicionamiento de aire porque ellos se calientan. Entonces toda esa parte de lo que representa la tecnología es lo que ustedes van a plantear en este diseño de hardware que se está sugiriendo a la herramienta. Dejo de presentar aquí en este momento. Dudas, preguntas, inquietudes, mis corazones, cuéntenme. Ahora sí, estoy para escuchar. A ver, primero Víctor y después Anderson. ¿Listo? Llega Víctor. Gracias. Lo que pasó fue que pues yo estaba revisando el material de apoyo, lo que eran las novas. Pero hubieron algunas cosas como que no las entendí muy bien. No sé si de pronto usted nos puede como hablar un poquito de nuestro idioma respecto a eso. Ajá, dime de qué, sobre qué. Específicamente la OVA, ¿sobre cuál? La de diseño de hardware, la de diseño de software. ¿Cuál de ellas es la que tú dices que hubo algún problemita allí? En la de diseño de hardware. Ok, vamos a levantarla. Diseño de la arquitectura de hardware. Ya la tengo aquí abierta, entonces te estoy escuchando para que me digas cuáles son esos elementos que tú consideras
que generaron alguna confusión. Yo leí todo pues en lo que más me enredé fue en lo de sistemas distribuidos Okay. y en sistemas en la nube. Recuerden que cuando ya estamos hablando de sistemas distribuidos, estamos hablando que vamos a emplear por distancia geográfica. Cuando yo hablo de algo distribuido es que está regado, está repartido. Entonces, cuando yo estoy trabajando con sistemas distribuidos, en este caso, fíjense que ellos aquí tienen un modelo, tienen un esquema. Lo habla de distribuido, pero en función de la forma de conexión. Lo hago en un computador, lo hago en una portátil, lo puedo hacer a partir de un dispositivo móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que programar en función de los 3 dispositivos para que puedan utilizar la herramienta. ¿Por qué? Porque geográficamente un móvil puede estar en cualquier lugar. ¿Qué es lo importante de ello que necesita cuando hablo de sistemas distribuidos? Estoy hablando de distancia geográfica. Obviamente, y es esencial y elemental, que ellos deben tener una conexión a internet. Muy diferente, en este caso, a los sistemas empotrados, que los tengo ahí como locales, como fijos. Entonces, esto es para que ustedes vayan conociendo en qué tipo de sistemas nosotros podemos manejar o existen en el mercado, va dependiendo de las necesidades de los clientes que generaron, en este caso, el desarrollo de ese producto. Un ejemplo de un sistema distribuido que lo podemos manejar, los que tenemos, por ejemplo, el que maneja las tiendas el sistema de facturas de las tiendas de uno. Tengo un sistema distribuido allí porque ellos van a estar geográficamente en diferentes sitios. Pero ellos están conectados, fíjense que están conectados, según la imagen que retenemos aquí, a un nodo central, a un solo distribuidor. En este caso, que sería la base de datos central donde ellos están automáticamente generando o almacenando allí esa factura de cada cliente que tengo allí. Yo asumo un sistema distribuido que es el que usamos nosotros prácticamente en los procesos electorales. Ese se habla que es un sistema distribuido, porque las oficinas de cada registraduría local están, en este caso, como su nombre lo indica, distribuidas por todo el país. ¿Qué es lo que se hace cuando termina un proceso? Ellos empiezan a hacer a registrar de forma manual la cantidad de votos y después mandan esa información a ese nodo central, que me imagino que debe estar en Bogotá, donde está la información para que él termine de hacer el proceso del conteo. Cuando yo hablo de sistemas en la nube, si nos recordamos un poquito la parte de lo que son los servicios, recuérdense que tenemos servicios de arquitectura, tenemos servicios de arquitectura y de software y tenemos servicios de las 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de lo que tú adquieras, cuando hablamos de sistemas en la nube, es brindarle, en este caso, al cliente la facilidad de que tú ya no tienes un nodo central donde tengas que almacenarlo, sino que esto lo tienes todo totalmente, en este caso, en servidores en otro país, que es lo que llamamos la nube, en estas grandes empresas que prestan ese tipo de servicios. Servicios que si tú solamente quieres conexión, tienes conexión. Servicios que si tú solamente quieres alojar una página web, aloja solamente la página web. Pero resulta que tu página web está pidiendo datos de unos usuarios y tú quieres almacenar esos datos de usuario, entonces ya tienes no solo el alojamiento de la página web, sino también tienes una base de datos que lo tienes allí. Pero entonces la comunicación, el servicio que tú prestas para alojar una página web es muy diferente al servicio que se presta para tener almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Porque las operaciones son diferentes. Aquí solamente publicita y tú haces mantenimiento y cambia. Cuando ya tú estás hablando de datos es otro tipo de servicio porque tienes que tener una conexión permanente para registrar la información y permanente para utilizar esa información en caso de consulta. Pero resulta que no solamente estás registrando, almacenando en nube o publicando una página, sino que resulta que ahora estás realizando transacciones tipo bancarias. Entonces ya estamos hablando ahora de un paquete, una cosa, en este caso servicios mayores, donde ya no solamente
necesitas los datos o la publicidad, sino que necesitas validar y verificar una conexión que siempre que debe estar disponible siempre para esos servicios que tú prestas. Todo esto son, en este caso, la forma como el hardware, o sea, esos dispositivos se van a disponer para que nosotros, los desarrolladores, los empleemos, dependiendo de las necesidades del cliente. ¿Por qué un cliente selecciona un producto en la nube? Bueno, porque tal vez el cliente no esté permanentemente en un espacio, él necesita la información en cualquier parte del mundo porque es una persona que se desplaza constantemente, porque el cliente tiene con qué pagar, porque recuérdense que esos servicios en la nube son costosos. El cliente tiene con qué pagar el acceso a una base de datos, el registro, las transacciones que se generen con la información de esa misma base de datos y todo lo que los servicios que puedan prestar de las grandes compañías que en este caso manejan la nube. Ah, no, pero solamente el sistema se desarrolla, está aquí lo tenemos dentro del país, pero no está en varios departamentos. Ah, necesitamos entonces emplear. Ya no estamos hablando de sistemas en la nube, sino que están distribuidos geográficamente. Ah, bueno, entonces necesitamos que los que están en esas otras oficinas por fuera siempre estén reflejando la información en el sitio. Que eso es todo va a depender de cómo va a ser ese flujo de información que ustedes vayan a manejar o que se propongan manejar. ¿Por qué? Porque todo eso son cosas que se evaluaron y que se evalúan dentro de esa etapa de análisis que nosotros ya terminamos y según esos requisitos ustedes dicen cómo lo vamos a manejar. Ah, mira, también servicios clientes, tenemos también lo que representa un cliente servidor. Ah, es mucho que es como la nube. No. Cuando yo hablo de un servicio cliente-servidor aunque estamos trabajando con servicios en la nube, muy importante esa parte, es solicitudes y respuestas. Solicitudes y respuestas. No tengo que tener constantemente como abierto ese canal para que me está consumiendo, porque el canal permanentemente un canal abierto en la nube me va a consumir recursos y plata. Entonces yo no voy a tener constantemente ese servicio abierto, sino que solamente cuando me hagan la petición es que yo voy a generar, en este caso, la respuesta o lo que yo tenga distribuido, en este caso montado en ese servicio. Ah, entonces todo va a depender. Pásamelo. Todo va a depender de cuáles son esos requisitos que se analizaron en esa primera etapa de análisis. A ver, mi corazón. Entonces, esta parte se entendió. ¿Qué es lo que estaban haciendo ese material o esa parte conceptual? Les está reflejando y les está mostrando nuevamente cómo se hace todo este proceso. ¿Aló? Hola, profe. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuéntame. Ah, en los tres palos, como que si te fueras por Matadero, por Puente Caído. Sí, es una cuadra más abajo, donde está el parque infantil en todo el frente. Dale, pues listo. Profe, Aló, chicos. Ay, qué pena, apagué el micrófono. Entonces cuéntenme, ¿se entendió esta parte, Víctor? Por dos. Ese simplemente es conceptos, es información que ustedes deben conocer. ¿Por qué? Porque nosotros estemos trabajando de una forma local, estamos planteando lo local, pero no quiere decir que esos son los únicos sistemas que se desarrollan. Ya acuérdense que ahora se maneja mucho servicio en nube. Entonces, de eso también tienen que conocer, porque puede llegar el caso que en el área laboral donde ustedes estén, se den cuenta que ustedes tienen un sistema distribuido, donde tienen, en este caso, una conexión a una base que está en otro lugar geográficamente, hay protocolos de conexión, cómo hacer en este caso ese enlace con esa base de datos, con ese servicio con el que se está manejando, y eso debemos conocerlo porque es importante establecer mecanismos de seguridad para ese envío de información. sí, súper importante.
Entonces, no quiere decir que tengamos que aplicar todos esos diseños al que nosotros, en este caso a Circapol, no, sino que ahí están los que en este momento la plataforma considera los más esenciales. Tal vez no sean los únicos, no, porque podemos tener otro tipo de servicios remotos, que creo que también se está manejando mucho ahora con esta parte del teletrabajo, tal vez no está en ningún compendio de esos que están allí, pero también existe. Entonces, la idea es ir conociendo. Fíjense que a medida que ustedes vamos avanzando, ustedes van teniendo una práctica, unas habilidades diferentes, una forma de ver las cosas en función de lo que estamos aprendiendo. Por eso les digo, lean el material que está en el contenido. Siempre el material está puesto allí, es para que cuando ustedes estén despachados, pónganse a ver los videos, pónganse a leer la información que está allí. Entonces, me pareció genial conseguir estas ovas porque el material textual a veces aburre. Entonces, estas ovas les permite a ustedes, de una forma dinámica, mover las cositas. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, necesito que se pongan a trabajar en esos modelos, en esos dibujitos, en esas descripciones de esas fichas técnicas con la parte de hardware y de software también. Porque ya eso que ustedes están haciendo tienen que aplicarlo completamente a su área laboral. Entonces, aquí vamos a volver a repasar lo que significa la parte del hardware, qué significa una RAM, qué significa una memoria, qué significa megahertz, gigahertz, qué significa hercio, qué significa teras. Toda esa parte ustedes también deben manejar esa terminología, toda esa parte técnica. Eso lo vamos a repasar nuevamente cuando estemos haciendo estas fichas técnicas. Dime, Anderson, tienes la palabra. Profe, entonces, cuando hagamos también el del software, Ay, no me digas eso. A ver, no escuché muy bien, Anderson. ¿Tú podías repetir, por favor? sí, profe, que pues lo que nos acaba de explicar sobre cómo hacer el del hardware es cómo está distribuido también, pues ya sea que si hay computadores, sea en el comando o fuera de él, pues cómo está distribuido Correcto. geográficamente. ¿Cómo están distribuidos y Así mismo, conectados? Ojo, conectados. Así mismo se debe hacer con el del software. O el igualmente. del software también, muy bien. Sí, acuérdense que el software, Y pero sí, el software es diferente. El software nos lo va a mostrar en función de cómo estamos planteando nosotros lo que estamos usando para poder ver la herramienta. Entonces, hay que leer ese material, hay que revisar el material y compararlo con lo que nosotros proponemos en Circapol. Y eso es lo que van a entregar ustedes en ese informe. profe, y otra pregunta. En ese momento es más prioritario ¿Aló? hacer esto que hacer lo de los laboratorios que hay en Ah, las voy uvas, saliendo, porque voy hay creo saliendo. que son como 4 y hay que hacer como ya 3 diagramas en cada uno o algo así, pero hoy estoy mirando. No, no, no. También debemos hacer eso. Ustedes, Eso es una evidencia, o eso es como... de la primera parte de los laboratorios es una práctica. Y esa práctica lo que nos está pidiendo es hacer ese análisis, ese modelo. Son 3 ejercicios y esos 3 ejercicios son la evidencia. Entonces, eso se comprime tanto de hardware como de software y esa es la evidencia que vamos a montar. O sea, deberían tener 6 grafiquitas, que es lo que está pidiendo el ejercicio de cada una de esas. Esa es la primera evidencia que ustedes tienen que hacer. Y en la página 3 hay uno que es laboratorio diseño de interfaces, ese también. No, no, no. Ese laboratorio de interfase es para cuando ya estemos en la siguiente etapa, lo coloqué allí para que lo revisen y lo tengan allá a la mano. Pero de interfase todavía no estamos haciendo porque esa ya es la siguiente. Estamos solo hardware y software. Ya venimos con la parte del diseño de cómo va a ser nuestra propuesta. Ah, listo, pero sino que tenía esa duda porque vi que habían más No, laboratorios. Solo, y pensé, pues, que teníamos solo que estamos hacer trabajando con el todo laboratorio. así Sí, de Anderson, una. disculpa.
Solo estamos trabajando con el laboratorio de hardware y el de software. Ah, listo, listo, entiendo. Ya vale. Chicos, denme 5 minuticos, un momentico, yo voy allí al baño y ya vengo.
Ay, ya llegué. Ay, chicos, qué pena, disculpen. Emergencia sanitaria. Ok. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes con el material, cuéntenme. No, pero por el momento vamos bien. Bueno, entonces, tienen suficiente información para que comencemos a trabajar. Aprovechemos que al menos esta actividad no necesita presencialidad para que ustedes lo desarrollen. La gestión que se hace ya es más de organización de equipo, de división de tareas y de revisión, en este caso, aprovechemos el servicio de internet para que ustedes puedan trabajar con las características técnicas de cada dispositivo. No es necesario, fíjense que es al menos una actividad que no necesitamos la presencialidad total. Dime, Víctor, tienes la palabra. Víctor, tienes la palabra. Tienes la manito levantada. Entonces, nuestra actividad ahora consiste en graficar lo que
que es el hardware y el software. Sí, tú identificaste tus dispositivos que recomiendan para que el sistema funcione correctamente. De esos dispositivos que tú identificas, ahora tienes que hacer el dibujo, ese diagrama de cómo van a estar ubicados. No físicamente, ojo allí, porque nosotros no sabemos cuál es la disposición que tiene el comando, sino tecnológicamente cómo van a estar ellos conectados. Si también hay que describir qué tipo de cable vamos a utilizar, quién está conectado con quién, qué dispositivo usa a cuál dispositivo, de manera de que se pueda visualizar que esos equipos o esos dispositivos ya tienen una distribución. Esa distribución te va a permitir a ti ver si según esas topologías que vimos en la primera etapa, esa topología de red se van a identificar claramente. Si ustedes lo hicieron lineal, si lo hicieron tipo estrella, si lo hicieron tipo malla, eso se los va a permitir determinar ese diagrama que nosotros hacemos cuando identificamos hacemos ese diseño tecnológico del hardware. Y lo mismo ocurre con el software. Se hizo una propuesta de ciertos, en este caso, lenguajes de programación, ciertos navegadores con los que se va a trabajar. Y entonces la idea es que según ese enfoque que nosotros se propuso a través del análisis que se observó en ese resultado final, en ese informe final de resultados del análisis, cuáles son los que se van a utilizar y de qué forma ellos van a estar, en este caso, integrados o compuestos. De igual forma, aprovechemos igual que el día de ayer, que me parece muy productivo esa conexión. Mire, son las 7:30. Podemos trabajar media hora para que ustedes vayan haciendo ese diseño o al menos distribuyan las actividades y se organicen entonces mucho mejor. Víctor, tiene la mano levantadita, tiene la palabra. Entonces, como no terminamos de socializar, entonces no importa lo que, pues es que para que usted nos dé su aprobación, si está bueno o no. Me mostraron lo que me estaba colocando Anderson, vi unos dispositivos que estaban allí. Lo que no identifiqué no fue la parte de la ficha técnica, hay que ampliarlo para cada uno de esos dispositivos. La cantidad va a depender también de, si tú me estás hablando que son 3 computadores, cuando me hagas el dibujo o el diagrama, tiene que haber 3 computadores, o sea, 3 muñequitos de computador en ese diagrama. Si me estás hablando que tienes un servidor, entonces en ese diagrama debe haber un servidor. Si me identificaste 2 routers dentro de esa lista de dispositivos propuestos para la herramienta, o sea, para decir CAPOL, en algún lado tienen que estar conectados esos routers y del diagrama que ustedes van a hacer de todos ellos, en este caso, en ese modelado que vamos a trabajar, que ustedes deben proponer. ¿Se entendió esa parte, Víctor? Sí, profe, y entonces en el software sería lo mismo. Igual. Porque esa parte no te la alcanzamos a poner. Eso, entonces, terminen uno primero. Cuando ya tengan ese terminado completo, entonces, cuando volvemos a la presencialidad de mis corazones, eso lo va a determinar el jefe. Hasta ahora, lo que nos dijeron que hasta hoy estábamos virtuales. Ya de todos modos, entonces, mañana si hay información, publicamos igualmente si hay alguna otra novedad. Se están tomando todas estas, en este caso, todas estas medidas de virtualidad para proteger tanto la vida de ustedes como la de instructores. Tal vez nosotros nos ubiquemos en un espacio, en este caso urbano, como Cisneros, pero hay instructores que están en espacios rurales, en las veredas. Y mientras ellos todavía la situación está un poquito tensa, porque yo creo que la falta de información es una de las limitantes que tenemos para continuar en presencialidad, vamos a seguir trabajando virtual. Entonces, aquí ya tienen suficientes actividades para que trabajemos con esa propuesta para mañana. Entonces, ya mañana no me van a mostrar la lista de dispositivos, sino que vamos a ver ya ese esquema, ese diagrama que ustedes proponen, con todos esos dispositivos conectados y bien ubicados allí, distribuidos en ese esquema o en ese diagrama. Y podemos revisar algunas de las fichas técnicas que ustedes tienen allí de algunos de los dispositivos, tal vez no todos, pero si vemos el informe de algunos de los dispositivos que ustedes propusieron, revisar tanto esa ficha física como técnica
de ese dispositivo para ver si vamos por bien camino. ¿Les parece? Listo, profe. Ok, entonces tenemos media hora para que ustedes se conecten de forma interna, compartan los enlaces y por favor distribuyan ese trabajo para que mañana no lleguemos en blanco, sino que mañana todos los equipos ya al menos tengan ese modelo, ese diagrama y cuáles son esos dispositivos que tenemos propuestos, tanto de hardware como de software. Listo. Entonces, nos conectamos mañana con el favor de Dios. Aprovechen el tiempo, sean productivos. Yo cierro la sesión para